Hola, mi nombre es Abigail Palma Molina y soy egresada de la generación 2016-2019 de la Unidad Académica Preparatoria número 18 de la Universidad Autónoma de Guerrero. Actualmente curso el segundo semestre de la licenciatura en Contabilidad Pública en la Universidad Autónoma de Querétaro. Para la preparación de mi examen de admisión, primero cursé un cuatrimestre en la Universidad Tecnológica de México en la licenciatura de Negocios Internacionales para que de esta manera yo adquiriera conocimientos de contabilidad básica. Fue un cuatrimestre que cursé en modalidad presencial, combinándolo simultáneamente con un curso propedéutico de sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde, cursando de esta manera de lunes a viernes el cuatrimestre de Negocios Internacionales de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Y por último, los días domingos tomaba un curso de preparación al examen de admisión de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en donde nos enseñaban temas básicos de mi carrera, como por ejemplo humanidades, estadística, matemáticas financieras y contabilidad básica. Considero de suma importancia las materias que se ven en preparatoria, más que nada para la preparación a tu examen de admisión a la universidad. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de examen que aplique la universidad es lo que tú requieres saber de las materias que viste en la preparatoria. Por ejemplo, cuando yo apliqué el examen de admisión a la Universidad Autónoma de México, la UNAM, venían temas muy específicos, pero venían absolutamente todos los temas que vimos en la preparatoria. ¿Por qué específicos? Porque te pedían incluso más conocimiento y es ahí en donde tú autónomamente tienes que estudiar. Yo para ese examen sí estudié de manera autónoma, me compré una guía y la estudié. Y para el examen de admisión a la Universidad Autónoma de Querétaro no estudié de manera autónoma, tomé los cursos, pero también requiere que tú te pongas a leer las cosas que tuviste en preparatoria. ¿Por qué? En mi caso, los 3 bloques venían de primaria, que es algo que básicamente todos sabemos, de secundaria, que es algo de repasarse porque ahí empieza la dificultad, y de preparatoria, que son temas recientemente vistos en ese periodo. Entonces sí requería que yo estudiara esos temas porque son importantes y van a seguir siendo importantes en el inicio de tu carrera, y también tomar cursos. Simplemente yo los tomé en lo personal para no sentir los nervios de hacer el examen y de sentir presión en el momento en el que yo estuviera respondiendo el examen de admisión. Entonces sí considero importante que tengas autonomía para estudiar, que tengas autonomía para levantarte y tener un plan de estudios más que nada. Pero pues si tú tienes la posibilidad de tomar un curso que te ayude a lidiar con esos nervios que se sienten al hacer el examen de admisión, te recomiendo muchísimo que lo hagas. Lo que he aprendido a lo largo de estos 2 semestres en la universidad y en mi carrera de contaduría son experiencias personales y también son conocimientos académicos. Por ejemplo, en el caso de mi materia, que es contabilidad pública, yo he aprendido muchísimo contabilidad básica, he aprendido modelos de negocios, he aprendido administración, he aprendido inglés, matemáticas financieras, derecho mercantil y derecho. Son conocimientos sólidos que yo considero que te van a funcionar muchísimo a lo largo de tu carrera. Puede que yo no haya tenido materias en la preparatoria que tengan que ver con mi carrera, pero durante los cursos que yo tomé y el cuatrimestre que tomé, me di cuenta que pude aprender y me di cuenta que es una carrera que realmente yo siempre había querido. Y en conocimientos de vivencias personales, yo considero que también son importantes. ¿Por qué? Porque te enseñan a trabajar en equipo, te enseñan lo que es la responsabilidad, te enseñan a ser una persona pensante, a ser una persona que analice las cosas que está haciendo. Porque en mi caso, en mi carrera, te piden que tú tengas la capacidad de la decisión, que tú tengas la capacidad del análisis, que tú aprendas a resolver problemas en equipo. Entonces son aprendizajes que a ti te van a funcionar cuando tú labores, cuando tú salgas al mundo laboral, cuando tú trabajes.
Y pues el conjunto de estos dos conocimientos, que son los académicos y que son los personales, considero que son de suma importancia ambos y que los dos te van a funcionar muchísimo a lo largo de tu vida. Lo que más me ha gustado de mi carrera es conocer a personas de todo tipo. Por ejemplo, he conocido a personas de otros países, he conocido a personas con licenciaturas. Esas personas te enseñan muchísimo a aprender, a desaprender más que nada lo que tú pensabas que ya sabías y a aprender cosas nuevas. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros ya sabemos algo, en mi caso, por ejemplo, yo creí que ya sabía muchísimo de contabilidad cuando salí de mi primer cuatrimestre de negocios internacionales, porque yo tuve una profesora muy buena, pero esta persona que yo conocí con licenciatura ya, estas personas me enseñaron a que nunca es suficiente y que no te tienes que detener. Y más que nada en esta carrera que es contabilidad, se requiere de la actualización, se requiere de que tú vuelvas a aprender. Y también me gustó mucho la experiencia de lo que es la autonomía, de lo que es estar en la escuela, que es hermosa y es enorme, llegar y hacer cosas que a ti te gusten. Por ejemplo, ahí tenemos un gimnasio, tenemos cancha de básquetbol, de fútbol, puedes hacer lo que tú quieras en tus recesos, que en mi caso son 2 horas. Y también puedes utilizar ese tiempo para estudiar, para ir a la biblioteca. Son experiencias muy bonitas de la universidad que la verdad todos tendríamos que vivir. El mensaje motivacional que les doy a mis compañeros recién egresados de la preparatoria es que sepan que lo más valioso a veces es lo más difícil y que siempre tienen que pedirse más de lo que sus propias expectativas les digan. Es decir, hay personas en el camino que se van a encontrar y que esas personas les van a decir que es muy difícil, que no van a poder. Hay personas que se cruzaron en mi camino diciéndome que ellos ya habían hecho el intento muchas veces para entrar a la universidad y que iba a ser obviamente más difícil para mí por ser una persona que no era del estado, que no vivía ahí, que no conocía básicamente cómo era el examen, que era mi primera vez. Esas personas obviamente me causaban a mí un miedo enorme y me causaban muchísimo sufrimiento de saber que había personas atrás de mí que ya lo habían hecho. Y lo que yo hice fue no pensar en nadie más, no pensar en que alguien más iba a hacer el examen y iba a pasar. Lo único que pensé es en mí y en que yo iba a pasar ese examen, en que yo lo iba a hacer y en que me tenía que concentrar muchísimo. Entonces, el mensaje que yo les quiero dar es que se exijan todo lo que puedan, que hagan todo lo que esté en sus manos, que no se rindan, que básicamente todo lo que ustedes puedan hacer para lograr el objetivo que se plantean, lo hagan. Por ejemplo, si ustedes quieren entrar a una carrera o a una universidad muy demandada, lo primero que tienen que hacer es centrar los pies en la tierra. Los lugares son muy limitados, pero no son imposibles. Si tú te lo propones, lo puedes lograr y siempre tienes que exigirte un poquito más. Esta es una etapa de tu vida en la que tú vas a pedirte un poquito más de lo normal, un poquito más de lo que te pedías en la prepa. En mi caso, en la preparatoria yo me exigía medianamente mucho, pero cuando entré a la universidad creo que fue una de las etapas más difíciles, pero las que más me han dejado aprendizajes. ¿Por qué? Porque yo jamás había estudiado de lunes a domingo tantas horas, pero creo que la satisfacción que te da al final cuando ya lo logras, cuando a ti te dan tus resultados y ves tu nombre en esa lista, creo que es un placer enorme que ninguna otra cosa te va a dar y que es un motor que te impulsa a querer que pasen los años y a querer echarle ganas a tu carrera para que el día en que tú salgas egresado con ese título de tu universidad, y más que nada si es la universidad de tus sueños, como en mi caso, yo veía esa universidad como una de mis metas casi imposibles, porque aparte yo no vivía en Querétaro y yo no tenía posibilidad de irme para allá, pero estando ahí y teniendo la oportunidad, obviamente no la quise desaprovechar y yo pienso que todos tenemos la oportunidad. A veces no podemos irnos del estado, a veces no podemos ir a la universidad que nosotros quisiéramos, pero siempre hay una oportunidad y siempre hay algo bueno en todo.
Entonces, a la universidad en la que tú vayas a aplicar, a la universidad en la que tú te tengas que ir o te quieras ir, pienso que siempre queda lo mejor de sí. La universidad no hace al alumno, el alumno hace a la universidad. Entonces, si tú te vas a quedar en una universidad de tu municipio, de un lugar cercano, pienso que es la misma gran oportunidad de estudiar, porque es lo importante, conocer a esas personas que te van a conectar al mundo laboral, conocer todas esas materias que vas a aplicar en tu universidad, conocer esos profesores, tener esas experiencias tan bonitas y tener esos conocimientos que ningún otro lugar te da. La universidad hace a personas pensantes, hace a personas que básicamente tengan conocimiento de lo que es el mundo, de lo que es lo que te rodea. El ingreso a la universidad es el primer paso para una vida profesional y es una vida que requiere de muchísimo valor y requiere de muchísimo esfuerzo y más que nada constancia y perseverancia. Se necesita muchísima fuerza para esas noches en las que vas a necesitar energía que ni siquiera tienes para seguir avanzando. Y yo pienso que es una de las cosas que más te motivan. Te motivan muchísimo esos días en los que estás sentado en tu mesa haciendo tarea, estudiando y piensas por qué lo estás haciendo y más que nada es por ti. Más que nada es un sacrificio que estás haciendo por ti mismo y es algo que vale totalmente la pena. Muchas gracias por escucharme y muchas gracias, profesor, por invitarme a participar. Yo pienso que es una oportunidad muy bonita porque yo en algún momento estuve en ese lugar, yo en algún momento estuve en esas bancas escuchando su clase y la verdad es que a mí me llena muchísimo de orgullo saber que yo soy egresada de esa preparatoria y que gracias a ustedes, mis profesores de preparatoria, es que yo he logrado esto. Y me alegra mucho saber que este ciclo, a pesar de que en su mayoría fue virtual, sigue estando en marcha y sigue sacando a futuros profesionistas. La verdad, la preparatoria fue mi segunda casa y fue un lugar que me trajo muy bonitas experiencias y que me ayudó a aprender, me ayudó también a desaprender, me ayudó a ser una persona más autónoma en cuanto a mis estudios, me ayudó a saber que el mundo es un lugar que requiere de personas que se esfuercen por lo que quieren, que requiere de personas que piensen en su futuro. Les deseo mucho éxito y mucha suerte en su examen de admisión. Espero que cumplan todas sus metas y todos sus sueños y que realmente tengan una visión muy grande para ustedes. Yo creo que todos somos capaces de lograr las cosas que nos proponemos y les recuerdo que jamás digan no puedo porque el inconsciente no tiene humor y se lo toma en serio. Y el día en que tú lo intentes te lo va a recordar siempre. Entonces cada vez que ustedes vayan a hacer algo, más que nada si es para su bien futuro, si es un beneficio que les va a traer, jamás digan no puedo, siempre tengan una mente positiva y además de eso sean perseverantes y luchen por las cosas que quieren.